lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 13, casi, ahora sí, con 14, 7 con 14 en la mañana. Gracias por la sintonía, por los comentarios, los saludos, las críticas, que siempre las acogemos, aquellas críticas constructivas, ni los insultos ni las destructivas, esas no les paramos bola. Muy bien, junto a Belkis vamos a comenzar justamente con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Belkis Sánchez, ¿cuántas sesiones hay hoy en el Pleno? 2 continuaciones de sesiones, una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. La de las 4, algunos han posicionado como que podría ser clave. Yo te pregunto a ti, o sea, a mí me parece que, y ya le vamos a preguntar también a Patricia Sánchez que está conectada con nosotros, pero a mí me parece que se está vendiendo humo cuando se señala que con la continuación de la sesión de esta tarde, la sesión 772 me parece que es la sesión de esta tarde del Pleno de la Asamblea Nacional, supuestamente se va a volver al tema de la comisión pluripartidista, cuando ese tema ya se evacuó y ese punto ya se agotó. Entonces me parece medio rara esa parte que han posicionado algunos, Belkis. Esta sesión 772, recordemos, fue en la que tuvo lugar la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori, la presidencia de la sesión. Asumió la conducción el primer vicepresidente Virgilio Saquicela, se dio paso al trámite de algunos temas que estaban en agenda y luego esa sesión fue suspendida. En la suspensión, allí mismo se notificó que su reinstalación estaba prevista para este día 31 de mayo. Es por eso que consta así la convocatoria para la continuación de hoy, una convocatoria que la fijó el mismo presidente encargado, Virgilio Saquicela. Pero desde mi conocimiento o experiencia en estos temas, yo también entendería que no se podría volver a tratar lo relativo a esta investigación a la presidenta Llori y la comisión pluripartidista, porque hay que recordar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que cuando una sesión ya fue modificada en su convocatoria, en su convocatoria original, en su convocatoria original, esta ya no puede ser replanteada en una continuación. Eso ocurre en el momento de la instalación de la sesión como tal. Por eso a mí me parece que a mí me parece que hoy no va a pasar nada en derecho, pero veamos. ¿Qué nos dice Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacutic? Una de las rebeldes, dicen, Patricia, ¿sí o no? ¿Sigue siendo usted rebelde o no? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Muchísimos saludos a Sonorama y a toda la audiencia que nos está escuchando y seguramente viendo también. Rebelde desde chiquitita, desde que nací, y ahora rebelde también en esta posición política que nos ha tocado desempeñarnos. Y muy rebelde frente a todas las inconsistencias políticas e ideológicas que se están sosteniendo en la Asamblea, en nuestro espacio político, en nuestro espacio ideológico. Entonces tenemos que seguir sembrando de rebeldía, no solamente nuestros propios espacios políticos, sino también los espacios organizativos y el Ecuador. Solamente con posiciones de rebeldía, aquellas que se enfrentan ante el sistema, aquellas que demandan justicia social, podremos avanzar. Contestando a su pregunta, ¿qué es lo que va a pasar hoy día? Hoy día sí, hay 2 sesiones, Belkis lo dijo. En esas 2 sesiones tenemos ya una agenda planteada y coincido con ustedes que el tema de la comisión pluripartidista se agotó en aquella sesión, pero está pendiente ya la resolución de la comisión. La comisión ha hecho un informe, ese informe ha sido trasladado a la presidenta de la Asamblea. Ella legalmente tiene la obligación de convocar a una nueva sesión para que se discuta el informe. Este informe, la comisión dejó de existir en el momento en que el informe llegó a la presidencia de la Asamblea. Está pendiente eso y es una obligación de la presidenta de someter ese informe al conocimiento del Pleno y que el Pleno resuelva sobre el mismo. Sin embargo, asambleísta Sánchez, buenos días, bienvenida nuevamente. ¿Qué pasa con las medidas cautelares que se concedieron? Estas medidas que fueron solicitadas por asambleístas de Pachacutic, que un poco lo que determinaron es que todo vuelve a cero
y que se debe conformar nuevamente una comisión pluripartidista ad hoc, porque lo que en esencia se ha cuestionado es cómo estuvo conformada originalmente la comisión que sustanció la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori. ¿Qué pasa entonces con estas medidas cautelares? Esas son las pretensiones de quienes creen que usando y abusando de las medidas cautelares y de la justicia pueden interferir en un órgano del poder del Estado que es absolutamente autónomo y que es el primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Creo que la ciudadanía ya está bastante madura para entender cuáles son los objetivos que hay atrás de esas medidas cautelares, seguir sometiendo a la Asamblea a los caprichos y a los designios, y no solamente, ojalá fueran solamente los caprichos, a los intereses del proyecto neoliberal del presidente Lasso, que ha acogido en la Asamblea al vehículo para pasar todas las leyes privatizadoras que quiere pasar. Esas medidas cautelares tienen van a seguir su vía de tratamiento en el Poder Judicial. Ya hay contestaciones, ya se ha planteado la revocatoria de esas medidas cautelares por parte de algunos asambleístas. El compañero Peter Calo, específicamente, que es uno de los grandes perjudicados con esas medidas cautelares, está también ya hoy día planteando la revocatoria de las mismas, dado que las medidas cautelares, a través de estas, lo que se está es restando los derechos del compañero Peter Calo, en su calidad de asambleísta, de tomar las acciones que tenga que tomarlos como asambleísta. ¿En dónde está? ¿Qué parte de la ley indica que son los partidos políticos los que tienen que, las directivas, ni siquiera los partidos políticos, las directivas de los partidos políticos las que tienen que decidir cómo la Asamblea tiene que armar sus comisiones, cómo la Asamblea tiene que discutir los problemas en el Pleno? El artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa es clarísimo. Manda a la formación de una comisión pluripartidista. Esto ha sido ejecutado fiel a la norma. Han sido varios partidos políticos que están representados en la Asamblea los que la conforman, 5 miembros. Eso dice el artículo 18. 5 miembros de diversos partidos políticos que conforman la Asamblea deben conformar la Asamblea, la comisión pluripartidista. En ninguna parte del articulado dice que es la bancada de cada representada en la Asamblea, las bancadas o los partidos políticos las que deben nominar a sus miembros. Es el Pleno el que debe nominar a los miembros que conforman la comisión, y así se lo ha hecho. A mí me parece, si el juez... a mí me parece, perdón que le interrumpa, lo que usted acaba de decir, yo coincido plenamente con esa interpretación que usted ha señalado. Yo expresé ayer y el día viernes, luego de conocer las medidas cautelares, a mí me parece que la argumentación del juez termina siendo una aberración jurídica y una intromisión en un tema privativo de la función legislativa. A mí, mi criterio con base en lo que yo conozco. O sea, yo no me acuerdo nunca, por ejemplo, que para integrar comisiones legislativas, si a alguna bancada no le gusta la integración, planteen medidas cautelares, porque esa es una facultad privativa del Pleno. Y lo que usted dice sobre el contenido del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dice comisión pluripartidista, o sea, se entiende que debe haber ahí representación de diversas vertientes políticas, claramente, pero no dice que las bancadas deben mocionar a los representantes. Para mí esa parte es clara, pero las medidas cautelares están vigentes. Ergo, yo le pregunto a usted me dice que el asambleísta Calo, por ejemplo, que integró la comisión pluripartidista, va a presentar el pedido de revocatoria de las medidas cautelares. Eso querría decir, asambleísta Sánchez, que no cabría desconocer la decisión judicial, porque hay legisladores que dicen que la sentencia de medidas cautelares del juez es inejecutable y que por ende la Asamblea debe desconocer esas medidas cautelares. ¿Usted cómo le ve, asambleísta Sánchez? Sí, ese es un argumento de peso también
absolutamente válido. Las medidas cautelares no proceden, judicialmente no proceden. Es imposible ejecutarlas porque la comisión ya dejó de existir, en primer lugar. En segundo lugar, por todas las aberraciones jurídicas que están contenidas en estas, pero eso sí, justamente lo que lo debe determinar es la justicia. Nosotros sí somos respetuosos frente incluso a las aberraciones que se dictan en esas medidas cautelares. Son inaplicables, están siendo sometidas a procesos de revocatoria, y todos estos son procedimientos que la Asamblea va a hacer uso de ellos en su legítimo derecho y seguir avanzando con lo que tenemos que seguir avanzando: la renovación de esas autoridades del CAL, la destitución de la señora presidenta de la Asamblea, para poder tener una Asamblea a la altura del pueblo ecuatoriano, a la altura de los intereses nacionales, una Asamblea que garantice autonomía y que garantice que el Estado del Ecuador, que la nación del Ecuador, que los ecuatorianos tengamos en la Asamblea un espacio de defensa de los intereses nacionales. No puede ser que la Asamblea esté subsumida a los intereses de grupos de élites de poder que están haciendo de esta el vehículo, como le decía, para someter al Ecuador a una ausencia total de Estado, ¿no? a una privatización total de sus recursos, y nosotros vamos desde la Asamblea, desde el espacio que nos toca hacerlo, vamos a defender los intereses nacionales, y lo vamos a hacer pese a lo que pese, y lo vamos a hacer con el apoyo de toda la ciudadanía. Ahora bien, asambleísta, yo le consulto, ¿qué va a pasar si en su momento este pedido de revocatoria de medidas cautelares no prospera y la decisión judicial final no es favorable a lo que ustedes aspiran? Finalmente, quien debe convocar a esa sesión también es la presidenta de la Asamblea. Han hablado de autoconvocatoria, pero también reconocen que no tienen los votos suficientes. Lo que les quedaría de alguna manera sería una nueva sesión de pleno para ir plantear un cambio en el orden del día. El escenario se torna todavía complejo. Hay varios mecanismos a través de los cuales los resultados de esta comisión se van a tratar. Exactamente, uno de esos es justamente, Belkis, lo que usted dice es la instalación de una nueva sesión, y en esa plantear un cambio del orden del día. Hay varias formas. Ventajosamente, la Asamblea tiene algunos argumentos, tiene algunas salidas legales, absolutamente legales, a través de las cuales la Asamblea puede reconstituir su equilibrio de fuerzas políticas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos justamente haciendo es reconstituyendo, dándole un nuevo valor, revalorizando el espacio político de la Asamblea como un espacio autónomo, absolutamente en un nuevo escenario de nueva relación de fuerzas políticas. No puede ser que el señor presidente Lasso, con 12 asambleístas con los que está participando políticamente en estas coyunturas, pretenda manejar, manipular el espacio de la Asamblea Nacional, donde estamos 137 asambleas. Ahora bien, yo le pregunto, y quiero ir a la génesis de todo lo que está ocurriendo, que fue justamente aquella sesión en la cual apelaron la presidencia, la conducción de la presidencia a la presidenta Yori, asume el primer vicepresidente Saquicela, da paso a que se vote la moción de Marcelo Holguín para el cambio del orden del día, y luego, con base en aquello, se integra la comisión pluripartidista. Lo que sostienen algunos es que esa decisión en ese momento fue ilegal porque estaban vigentes unas medidas cautelares a favor de la presidenta Yori, y que eso terminó contaminando el efecto posterior, que fue la integración de la comisión pluripartidista. Es decir, las medidas cautelares no habían sido revocadas. ¿Usted cómo le ve ese argumento que también han planteado aquellos que en cambio le dan la razón a la presidenta Yori? No, las medidas cautelares ya fueron revocadas. Recordemos que son 5 medidas cautelares que se ha planteado, que la presidenta Yori ha hecho uso y abuso de estas medidas cautelares. Son 5. Una de ellas, las que justamente trataban esta sesión, fueron ya revocadas.
Por lo tanto, y es tanto así que ese no es el argumento fundamental con el que se presentan estas últimas medidas cautelares. Estas últimas medidas cautelares se presentan en el sentido de que, desgraciadamente, por parte de directivos y dirigentes del mismo movimiento Pachacuti, en el sentido de que la comisión ha sido integrada ilegalmente por cuanto no se ha pedido permiso a los jefes de partido para que sean ellos los que designen a los miembros de esta comisión. En ese sentido, los argumentos que están vigentes en estas medidas cautelares son argumentos absolutamente muy frágiles, ¿no? Tan frágiles como que, aparte del que le estoy nombrando, existen ya unas medidas cautelares en el mismo sentido previamente presentadas en Morona, Santiago. Es decir, que estas fueron las segundas medidas que fueron acogidas por un juez. Estuvieron seguramente buscando qué juez se prestaba a esta manipulación, qué juez se prestaba a este horror jurídico, y encontraron a uno en Quitumbe. Pero ya fueron planteadas. Ese es un gran argumento también de peso. Otro argumento de peso es que en estas medidas cautelares se le reconoce a Marlon Santi, que es el coordinador nacional del movimiento Pachacuti, como asambleísta. ¿Cómo así? Se le reconoce como asambleísta y además desconoce los derechos de sí el asambleísta Peter Cano, ¿no? Derechos que están consagrados investidos en la autoridad que él tiene en este momento como asambleísta. Y la Constitución le da plenos derechos a él ser parte de una comisión, ser parte de un pleno y decidir por ese pleno. Así es que esos derechos están conculcados en estas medidas cautelares y evidentemente son muy fácilmente desmontadas. Asambleísta Sánchez, yo quiero plantear una pregunta que ya la hemos planteado en otras entrevistas a propósito de este tema, y es, a su juicio, ¿la salida de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional resolverá la crisis en la que se encuentra ahora mismo el legislativo? Sí, claro que sí, porque la señora Guadalupe Llori lo que ha hecho es obedecer a rajatabla las disposiciones del Ejecutivo, y lo que ella está haciendo a través de la presidencia es haciendo del Poder Legislativo el Poder Ejecutivo. En el momento en que ella desaparece de ese rol, del rol de la presidencia, desaparecen todos los abusos que a través de ella se han cometido, abusos que tienen que ver con que no plantea en el orden del día los temas que debe plantear, que estamos discutiendo en el Pleno, en las comisiones, las leyes que son, aquellas leyes que no les son favorables a los intereses del gobierno del presidente Lasso, simple y llanamente no las pone. Ni siquiera ella, en calidad de presidenta y de representante de un bloque, del bloque de la bancada de Pachacuti, ni siquiera vota de la forma unánime y de la forma como la bancada le dice. Ella siempre está votando en favor de los intereses de Lasso. O sea, la señora Guadalupe Llori dice ser miembro de Pachacuti, pero más parece ser miembro de Creo. Y evidentemente este tipo de contradicciones son las que al menos a los rebeldes no los vamos a soportar, no los vamos a tolerar, no vamos a negociar en ningún momento con eso, y nuestra posición siempre será en contra de todo aquello que nuestro código orgánico, que nuestros principios políticos y nuestros principios ideológicos nos dictan, ¿no? Pero ella también ha dicho, la oposición clara frente a un proyecto neoliberal. Pero ella también ha dicho que goza del respaldo del bloque legislativo de Pachacuti, evidentemente con excepción de quienes se autodenominan rebeldes. Sí, la señora Guadalupe debe entender, o no sé si entenderá en algún momento, que el Pachacuti no son ni los 25 asambleístas que aún quedamos en la bancada de Pachacuti ni sus dirigentes, que el movimiento Pachacuti está fundamentalmente puesta su fuerza en todas las organizaciones, colectivos, grupos que están agrupados en la CONAIE, por un lado, que es la gran fuerza orgánica del movimiento Pachacuti, y además gran cantidad de adherentes que sin estar
sin ser parte de la CONAIE en términos orgánicos, son adherentes que adscriben a un movimiento que es antisistema, a un movimiento que está en contra de posturas neoliberales, que está en contra de las élites. La señora Guadalupe Llori está tratando de justificar sus acciones, respaldándose en una bancada que no está respondiendo a los intereses del partido. Y tanto es así que el mismo partido tiene sus mecanismos de reconfiguración. El mismo partido estará buscando sus mecanismos de reorganización interna. Así es, así será. Veamos, bueno, las respuestas que en el campo electoral vamos a tener en estas elecciones seccionales son bastante nobles, a pesar de todo, bastante buenas, resultados que están poniendo sobre el escenario político que el Pachacutic sigue siendo ese espacio de reconstitución del poder, de un espacio que garantiza un cambio en el sistema y que garantiza nuevos espacios y nuevas alternativas y esperanzas para el pueblo ecuatoriano. Así será. Creo que también sería bueno y saludable para ustedes que están sobre todo en este espacio, en el periodismo. Hay unas encuestas que están rodando en donde en Orellana se está midiendo la posición, se está midiendo el rol de la señora Guadalupe Llori. Sería muy interesante que ustedes revisen esas encuestas y es el pueblo el que está diciendo, está valorando la acción de la señora Llori en su propia provincia. Tres cosas finales para cerrar, asambleísta Patricia Sánchez, muy breve. Lo primero, ¿la presidenta Llori está entregada al gobierno del presidente Lasso? Le pregunto. Por supuesto, totalmente. Frente a eso, ¿Pachacutic no debería evaluar la conducta de la presidenta Llori y analizar una eventual separación o expulsión de esa organización política? Sí, así debería ser. Desgraciadamente, en este momento parece ser que la dirigencia también está comulgando algún tipo de sometimiento al proyecto neoliberal del presidente Lasso y no son justamente esas condiciones las que prevalecen. Pero estamos a puertas de renovar toda la dirigencia, estamos a puertas de cambiar el coordinador nacional del movimiento Pachacutic, que será en agosto, y evidentemente serán las nuevas autoridades, serán nuevas dirigencias, tanto nacionales como provinciales, las que tendrán, creo que, una mayor perspectiva y una mayor posición frente a la conducta de sus asambleístas. De todos modos, recordemos que los asambleístas estamos sometidos a el escrutinio y permanente de nuestras organizaciones. Los rebeldes estamos actuando no porque nos da la gana de actuar como lo estamos haciendo, no porque, como nos dice por ahí nuestro nuevo jefe de bancada, ya dejen de jorobar. No, estamos respondiendo a los mandatos de nuestras organizaciones. Salvador Quispe les dice a ustedes que dejen de jorobar. Nos está diciendo que dejemos de jorobar. ¿En serio? Así es. Qué barbaridad. Oiga, y cierro con lo último. Entonces, solamente para cerrar, esta tarde entonces, jurídicamente no habría posibilidad de que pase nada en torno a este tema, asambleísta. Yo no le podría garantizar que sea así. Sin embargo, creo que que no hay, que hay mejores condiciones para que se trate el tema de del informe y de la destitución de la presidenta en un espacio y en un ambiente de mayor políticamente mucho más deseable. Correcto. Asambleísta Patricia Sánchez, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Muy amable. A Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacutic, una de las legisladoras que se autodenominó rebelde, claramente con una postura crítica sobre la presidenta de la Asamblea Nacional, que dice
está totalmente entregada al gobierno. Eso ha dicho Patricia Sánchez, y también ha cuestionado al jefe de la bancada de Pachacuti, al asambleísta Salvador Quispe, que dice que les ha dicho que dejen de jorobar. Palabras del asambleísta, no de este periodista. Cuidado, se va a pensar aquello. Sobre todo para aquellos que parece que no escuchan bien y carecen de lectura comprensiva de lo que se dice en este espacio y publican cualquier cosa en redes. Escuchen bien lo que se dice. 7:38. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.